Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema Literatura del vanguardismo. Contexto histórico. El vanguardismo surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial, época en que los países europeos sufren un gran resquebrajamiento en su economía y Estados Unidos se convierte en la nueva potencia mundial. En el Perú se produce el oncenio de Leguía, entre los años 1910 y 1930. Aparecen en el escenario político partidos como el APRA y el Partido Comunista, asociados a intelectuales de la talla de Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui respectivamente. El vanguardismo fue producto de la convivencia de un conjunto de ismos que perseguían la total renovación de las artes, en clara reacción contra el esteticismo y la evasión de las corrientes anteriores. Surgen así el creacionismo, el ultraísmo, el futurismo, el existencialismo, el dadaísmo, etc., que propusieron formas novedosas, originales y a veces insólitas de concebir al arte. El vanguardismo es un término que se utiliza para identificar a un conjunto de movimientos artísticos y literarios que surgieron en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Eran de vanguardia por su actitud combativa y de rechazo a todo lo tradicional y a las exageraciones del realismo y el naturalismo. Características del vanguardismo. De manera general, las características del vanguardismo son las siguientes. Una que no he mencionado, la primera, actitud crítica ante el pasado. Se renegó de los principios estéticos del pasado, el exotismo y las exageraciones naturalistas. Luego, lenguaje poético y original. Se busca la expresión libre, las audacias lingüísticas, se incorporan palabras extrañas, neologismos, se atenta contra las normas ortográficas y el orden lógico de las oraciones. El versolibrismo. Desaparición de la prosa regular, la rima y la métrica clásica. Los versos no tienen medida y se organizan en formas visuales conocidas como caligramas. Desaparece lo anecdótico y surgen nuevos temas. Las historias casi desaparecen y se utilizan como medio de sugerencia poética. Se alude a lo social, a lo filosófico, a los adelantos de la época que, sin ser historias para contar, se convierten en referencias poéticas. Aquí tenemos algunos ejemplos, poemas, que caracterizan al vanguardismo. Veamos. Todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un espejo, ni sabe que es una gata, es su reflejo. El contenido del poema tiene que ver mucho con la forma que se le da. A esto se le conoce como caligramas, cuando los versos forman una imagen según su contenido. Bien, estos caligramas son propios, son netamente del vanguardismo, porque rompen esquemas, hay desaparición de la rima, de la métrica, no hay organización, hay versolibrismo, aquí se ve reflejado ello. Aquí tenemos otro ejemplo de un caligrama, leer. ¡Wow! Leer parece leer, pero es soñar, sentir, crecer, imaginar, pensar, sufrir, cambiar, abrir, discutir, abrir, investigar, liberar, desatar, juntar, compartir, iluminar, alegrar, conectar, conocer. Todo esto forma a leer según el poeta. Aquí también se puede visualizar el versolibrismo. A ver, siguientes ejemplos. Ya viene la golondrina, ya viene la golonfina, ya viene la golondrina, ya viene la goloncima, ya viene la golonchina, la golonniña, la golonjira, la golonlira, la golombrisa. Vicente Huidobro. 999 calorías. Rum trap rashas. Serpentínica u del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos, pero no? ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? César Vallejo. Aquí se puede ver que el lenguaje es original e inusitado.
Hay muchos neologismos y audacias lingüísticas porque incorporan palabras extrañas fuera de lo común. Aquí se ve la libertad de los poemas vanguardistas. El sol brincó en el árbol, después de todo fue pájaros. Lejos aquí llovía el cielo de tus manos, un cielo pequeñito, profundo, solitario. Ahora todo es distancia, ceguedad, aletazo. Martín Adam. Aquí se puede ver cómo se rompe con todas las normas ortográficas, se rompe con el orden de las oraciones, se rompe con la lógica. Hay libertad lingüística, es completamente libre. Se escribe lo que le nace al autor. Pasemos a uno de los representantes más importantes del Perú, porque hay varios. César Vallejo. 1892-1938. Vallejo es uno de los más grandes poetas que el Perú haya legado al mundo. Datos. Nació en Santiago de Chuco en el seno de una familia humilde. En la Universidad de Trujillo estudió Derecho y Letras. En 1918 pierde a su madre, lo cual ocasiona en el poeta un gran dolor. Este hecho, unido a su encarcelamiento, producto de haber sido vinculado en una asonada, lo marca para toda su vida. En Lima se dedica intensamente a la literatura, alternando esta actividad con la docencia y el periodismo. En Europa pasa por una serie de penurias, sin embargo, allá se contacta con intelectuales y movimientos literarios de la época. Producto de la miseria se resquebraja su salud y muere en París, tal como lo anticipó en uno de sus poemas. Características literarias de César Vallejo. La poesía de César Vallejo en un primer momento tenía rasgos modernistas, lo cual se evidencia en los Heraldos Negros. Trilce es la máxima muestra de revolución verbal, de rechazo a las normas y de libertad creativa, llegando a lo inusitado. Incorpora expresiones audaces, giros insólitos, sin llegar a la grandilocuencia. Vallejo aborda temas como el destino, el dolor, la muerte, pero no como un elemento anecdótico que reclama una historia, sino como un referente para sugerencia. Poemas Humanos sintetiza el dolor, el sufrimiento y la necesidad de la solidaridad humana para enfrentarlos. Obras: Los Heraldos Negros, Trilce, El Tungsteno, Paco Yunque y otros más. Aquí tenemos un fragmento de su poema Masa, perteneciente a Poemas Humanos. Recuerden que este poemario sintetiza el dolor, el sufrimiento y la necesidad de solidaridad entre las personas para enfrentarlo. Veamos cómo se evidencia este tema en el poema. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. César Vallejo. Aquí se puede visualizar como la fuerza común, la unión entre personas, la solidaridad entre humanos nos puede ayudar a salir de un problema. Y bueno, finalmente presento el poema de César Vallejo, 999 calorías. Rum, trap, rash, chas. Serpentínica del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que ve ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Aquí se evidencia también el verso librismo de César Vallejo.
Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades respecto al tema. Así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.